En el corazón de Madrid. Bajo el sol implacable de un mediodía de verano. Alejandro Vargas irrumpió en la cocina de su lujosa villa como un torbellino de furia contenida. «¡Estás despedido!», gritó. Su voz resonando contra las paredes de mármol. Mientras arrojaba una carpeta de documentos sobre la mesa. Carlos. El niñero que había cuidado de su hijo adoptivo durante los últimos 6 meses. Levantó la vista de la ensalada que preparaba. Sus ojos marrones ampliándose en shock puro. No había tiempo para explicaciones, Alejandro. El exitoso empresario de 42 años que había construido un imperio inmobiliario desde cero. Sentía que su mundo se desmoronaba. La carpeta contenía fotos, Carlos besando a otro hombre en un bar del centro de la ciudad. Para Alejandro, que luchaba diariamente con su propia identidad gay en un entorno conservador. Esto no era solo una traición laboral, era un recordatorio crudo de sus propias vulnerabilidades. Carlos se quedó inmóvil. El cuchillo en su mano temblando ligeramente. «Señor Vargas. Por favor. Déjeme explicar». Comenzó. Pero Alejandro lo interrumpió con un gesto de mano. «No hay nada que explicar. Has estado mintiendo. Mi hijo no necesita a alguien como tú en su vida». El empresario se giró. Saliendo de la habitación con pasos pesados. Dejando a Carlos solo con el eco de sus palabras. En ese momento, Alejandro no sabía que esa decisión impulsiva desataría una cadena de revelaciones que pondrían en jaque todo lo que creía saber sobre sí mismo. Su familia y la sociedad que lo rodeaba. Alejandro se refugió en su estudio. Un espacio amplio con vistas al retiro. Donde las estanterías rebosaban de libros sobre derecho y finanzas. Se sirvió un whisky. Aunque era temprano. Y se sentó en su sillón de cuero. Repasando mentalmente los eventos. Había contratado a Carlos por recomendación de una agencia exclusiva. El joven de 28 años parecía perfecto, educado. Paciente con niños y con un currículum impecable. Mateo. El hijo adoptivo de Alejandro de 5 años. Lo adoraba. Pero esas fotos. Obtenidas de un detective privado que Alejandro había contratado por paranoia. Lo cambiaban todo. ¿Cómo podía confiar en alguien que ocultaba su orientación sexual? La ironía lo golpeó como un puñetazo. Él mismo había vivido en el armario durante años. Casado con una mujer por presión familiar. Hasta que el divorcio lo liberó. Pero en España. A pesar de los avances legales como el matrimonio igualitario desde 2005. Las élites conservadoras aún juzgaban en silencio. Mientras tanto, Carlos recogió sus cosas en la habitación de servicio. Su mente un torbellino. No era solo un trabajo perdido, era una oportunidad desperdiciada para acercarse a Alejandro. El hombre que admiraba desde lejos. Había aceptado el puesto sabiendo quién era su empleador. Pero no por las razones que Alejandro imaginaba. Carlos provenía de una familia humilde de Andalucía. Donde la homofobia era palpable en cada conversación familiar. Su propio padre lo había echado de casa a los 18 años al descubrir su orientación. Desde entonces, había luchado por sobrevivir. Estudiando pedagogía por las noches mientras trabajaba de día. Pero había un secreto más profundo, Carlos era el medio hermano de Alejandro. Fruto de una aventura del padre de este último. Un secreto que la madre de Carlos le había revelado en su lecho de muerte hace un año. Había venido a Madrid no solo por el empleo, sino para conectar con la familia que nunca conoció. Alejandro. Ajeno a esto. Llamó a su exesposa, Laura. Para informarle. He despedido al niñero. Encontraré a alguien más. Dijo secamente.
Laura. Una abogada progresista que había apoyado su salida del armario. Suspiró al teléfono. Alejandro. ¿Otra vez con tu paranoia? Mateo necesita estabilidad. ¿Qué hizo el pobre chico? Él vaciló, no queriendo admitir que las fotos lo habían herido personalmente. Reviviendo sus propios miedos de exposición. Es complicado, murmuró. Pero Laura insistió, tú mismo eres gay. ¿Por qué juzgas a otros? Sus palabras lo inquietaron, plantando la semilla de la duda. ¿Era hipocresía? En una sociedad donde los medios aún sensacionalizaban las vidas de los famosos LGBT. Alejandro había construido muros para protegerse. Esa noche, mientras Mateo lloraba por Carlos, Alejandro no podía dormir. Revisó las fotos de nuevo, Carlos con un hombre desconocido, riendo en un bar gay de Chueca. ¿Por qué le dolía tanto? Admitirlo significaba enfrentar atracción no resuelta. Al día siguiente, Carlos se presentó en la puerta de la villa. No para suplicar su trabajo, sino para entregar una carta. Léala cuando esté listo, dijo con voz calmada, sus ojos reflejando una tristeza profunda. Alejandro la tomó, cerrando la puerta con fuerza. Dentro, la carta revelaba la verdad, soy tu hermano. Alejandro. Nuestro padre nos unió en secreto. Y vine a conocerte. No a lastimarte. El shock lo dejó sin aliento. ¿Cómo era posible? Su padre. El patriarca conservador fallecido hace 10 años. Había ocultado una aventura. Llamó a su madre inmediatamente. ¿Quién? Entre lágrimas. Confirmó todo. Lo siento. Hijo. Pensé que era mejor no decirlo. La revelación desató un conflicto interno feroz en Alejandro. ¿Cómo reconciliar la atracción que sentía por Carlos con esta nueva realidad familiar? En España, donde la familia era sagrada, esto era un tabú absoluto. Se sintió traicionado por su propio linaje, por las mentiras que habían moldeado su vida. Decidió confrontar a Carlos en persona, citándolo en un café neutral. Explícame todo, demandó, su voz temblando. Carlos. Con calma. Relató su historia, el rechazo familiar, la búsqueda de raíces, la coincidencia de encontrar el empleo. No sabía cómo decírtelo. Temía que me rechazaras como mi padre. Alejandro escuchaba, dividido entre rabia y empatía. Él mismo había sufrido el peso de las expectativas, su familia católica lo presionaba para normalizarse. Incluso después de su divorcio. Mientras la conversación avanzaba, surgió una tensión inesperada. Alejandro notó la vulnerabilidad en los ojos de Carlos. Recordando momentos compartidos en la villa, risas con Mateo. Cenas improvisadas. ¿Era atracción o solo soledad? La sociedad española, a pesar de su progreso, aún estigmatizaba relaciones no convencionales dentro de la familia. Alejandro se levantó abruptamente. Necesito tiempo, dijo, saliendo del café. En casa, reflexionó sobre las presiones, sus socios de negocios. Conservadores. Podrían boicotearlo si salía un escándalo. Su madre lo llamó, suplicando discreción. No destruyas la familia por esto. ¿Pero qué familia? Una construida sobre mentiras.
Días después, Mateo enfermó. Un resfriado que se complicó. Alejandro, abrumado con trabajo, se dio cuenta de lo mucho que dependía de Carlos. Lo llamó, pidiendo ayuda temporal. Carlos aceptó. Pero con condiciones, hablemos honestamente. En la villa, mientras cuidaba a Mateo, Carlos confrontó a Alejandro. Siento algo por ti. Más allá de la sangre. Pero sé que es imposible. Alejandro, sorprendido, admitió su confusión. Yo también. Pero esto nos destruiría. El conflicto moral era palpable, seguir el corazón o las normas sociales. La presión familiar aumentaba, la madre de Alejandro amenazó con desheredarlo si reconocía a Carlos públicamente. La tensión escalaba, con Alejandro debatiendo internamente. Cada decisión tenía un precio, ignorar a Carlos significaba soledad eterna, aceptarlo. Escándalo. En una cena familiar. Su tío, un político conservador, soltó comentarios homofóbicos, recordándole los prejuicios latentes. Alejandro se sintió atrapado, cuestionando si su éxito valía el sacrificio personal. Alejandro caminaba por las calles empedradas de Madrid. Su mente un laberinto de pensamientos contradictorios. Habían pasado 2 semanas desde la revelación. Y cada día la presencia de Carlos en la villa se volvía más insoportable y a la vez esencial. Mateo, recuperado, preguntaba constantemente por tío Carlos. Un apodo inocente que ahora cargaba con ironía cruel. Alejandro había permitido que Carlos volviera temporalmente. Pero bajo estrictas reglas, nada de conversaciones personales. Solo trabajo. Sin embargo, las miradas robadas en la cocina. Los roces accidentales al pasar. Erosionaban su resolución. ¿Cómo podía sentir atracción por su propio hermano? La mera idea lo llenaba de culpa. Un conflicto ético que lo consumía. Carlos, por su parte, luchaba con su propia tormenta interna. Había venido a Madrid buscando conexión familiar. No romance. Pero Alejandro representaba todo lo que admiraba: fuerza, inteligencia, vulnerabilidad oculta. En Andalucía, su vida había sido un infierno tras el rechazo paterno. Ahora, en la capital, enfrentaba un dilema similar. ¿Valía la pena perseguir un sentimiento prohibido a riesgo de perder la única familia que le quedaba? Decidió confrontar a su madre adoptiva, la mujer que lo crió sola. Por teléfono. Ella lo advirtió: no te metas en eso. Hijo, la sangre no lo hace menos incorrecto. Sus palabras resonaron, amplificando sus dudas morales. En el trabajo, Alejandro enfrentaba presiones externas. Su empresa, Vargas Inmobiliaria, estaba en negociaciones con inversores católicos tradicionales. Durante una reunión, un socio comentó casualmente: en estos tiempos, hay que cuidar la imagen familiar. Nada de escándalos LGBT que ahuyenten a los clientes conservadores. Alejandro asintió, sintiendo el peso de la hipocresía. Él había salido del armario públicamente hace años. Pero mantenía un perfil bajo para no alienar a nadie. Ahora, con Carlos, cualquier rumor podría derrumbarlo. Llamó a su terapeuta, un profesional discreto en Chamberí. Siento que traiciono a todos, confesó.
El terapeuta lo instó a explorar sus emociones, ¿es amor o proyección de tu propio rechazo pasado? Una noche. Tras una cena solitaria, Alejandro encontró a Carlos en el jardín, fumando un cigarrillo bajo las estrellas. No puedes seguir evitándome, dijo Carlos, apagando el cigarro. Alejandro se acercó. La tensión eléctrica. Esto es una locura. Somos hermanos. Carlos negó con la cabeza. Medio hermanos. Y ni siquiera nos criamos juntos. La sociedad lo ve mal. Pero ¿y nosotros? Sus palabras desafiaban las normas, cuestionando si el lazo sanguíneo invalidaba todo. Alejandro, furioso consigo mismo, lo besó impulsivamente. Fue un momento de liberación y terror, se apartó inmediatamente, huyendo a su habitación. Al día siguiente, fingieron que nada pasó. Pero el daño estaba hecho. La familia de Alejandro intervino. Su madre, doña Elena, llegó de sorpresa desde Sevilla. He oído rumores, dijo, su rostro arrugado por la preocupación. Elena, una viuda devota, había aceptado a regañadientes la orientación de su hijo. Pero esto era demasiado. Ese chico es tu hermano. ¿Qué diría tu padre? Alejandro explotó. Mi padre nos mintió a todos. La discusión escaló, revelando grietas profundas. Elena defendía las tradiciones, en España. La familia es sagrada. No puedes elegir el pecado sobre el deber. Alejandro, herido, vio en ella el reflejo de la sociedad conservadora que aún permeaba incluso en ciudades progresistas como Madrid. Carlos, escuchando desde la puerta, sintió el rechazo como un eco de su pasado. Decidió actuar, investigó el pasado de su padre compartido, descubriendo documentos que probaban no solo la paternidad, sino una herencia oculta. Su padre había dejado una propiedad en Andalucía a nombre de ambos hijos. Esto cambia todo, le dijo a Alejandro en privado. Podemos ser familia sin más. Pero Alejandro vio oportunidad para distancia, usa eso para irte. Empieza de nuevo. Carlos se negó, herido por el rechazo. No vine por dinero, sino por conexión. El conflicto se intensificó cuando Mateo, inocentemente, dibujó a papá y tío Carlos juntos. Alejandro lo vio como una señal de peligro, el niño no debía verse envuelto en esto. Llamó a Laura para consejo. Estás proyectando tus miedos, dijo ella. Mateo necesita amor, no perfección. Inspirado, Alejandro organizó una salida familiar, un picnic en el Parque del Oeste. Allí, observando a Carlos jugar con Mateo, sintió una paz efímera. Pero la realidad irrumpió, un paparazzi los fotografió. Y al día siguiente, un tabloide insinuaba un romance escandaloso en la vida del millonario. El escándalo estalló. Socios llamaron, amenazando con retirarse. La madre de Alejandro lo desheredó verbalmente. Carlos, culpándose, ofreció irse. No quiero destruirte. Alejandro, en crisis, lo detuvo. Quizás sea hora de enfrentar la verdad. Juntos, decidieron una estrategia, negar el romance públicamente, pero explorar su relación en privado.
Sin embargo, la presión social era asfixiante, amigos conservadores lo abandonaron, recordándole los prejuicios latentes en la élite española. En una terapia conjunta, exploraron el mazo ético. ¿Es correcto amar a alguien con quien compartes sangre? Si no hay crianza compartida, preguntó el terapeuta. Carlos defendió, el amor no sigue reglas biológicas. Alejandro, dividido, veía el costo, su reputación, su hijo. Una noche, tras una discusión acalorada, Carlos empacó. Me voy. ¿Esto nos mata? Alejandro lo siguió al aeropuerto, su corazón latiendo fuerte. ¿Y si luchamos? Pero Carlos subió al avión, dejando a Alejandro solo con sus remordimientos. De vuelta, Alejandro enfrentó a su madre. Elegí el amor sobre el miedo. Pero lo perdí. Elena, suavizándose, admitió sus errores. Tal vez yo también mentí por miedo. El despertar comenzaba. Pero el precio era alto, aislamiento. Duda eterna. Meses después, Alejandro se encontraba en su oficina del centro de Madrid, mirando por la ventana hacia la Gran Vía bulliciosa. El escándalo había amainado, gracias a una declaración pública negando todo. Pero las cicatrices permanecían. Su empresa sufrió pérdidas, pero sobrevivió. Mateo preguntaba por Carlos ocasionalmente, y Alejandro inventaba excusas. Internamente, el millonario luchaba con el vacío, había descubierto un hermano. Sentido un amor prohibido y perdido ambos. La sociedad española, con su mezcla de progreso y tradición, lo había forzado a elegir. Y él había pagado con soledad. Carlos, de regreso en Andalucía, intentaba reconstruir su vida. Con la herencia, compró una pequeña casa en Granada, trabajando como maestro. Pero las noches eran largas, plagadas de recuerdos de Alejandro. Había sido correcto huir. Su amigo de infancia, un activista LGBT local, lo animaba, en España. Hemos luchado por derechos. Pero las familias aún nos atan. Carlos Nadid. Pero el conflicto moral persistía, amar a un hermano era incesto. ¿O solo una etiqueta social? Una carta llegó a Alejandro, de Carlos, proponiendo un encuentro neutral en Sevilla. Necesitamos cierre. Alejandro aceptó. Viajando en tren, su mente repasando decisiones pasadas. En la Plaza de España, se encontraron. Carlos parecía cambiado. Más maduro. Siento haber huido, dijo Alejandro, emocionado. Respondió, yo te empujé. Conversaron horas, desentrañando emociones. Alejandro admitió, te amo. Pero como familia. El resto fue confusión. Carlos discrepó, fue real. Pero imposible. El debate ético surgió, ¿priorizar el individuo sobre la sociedad? La reunión se complicó cuando la madre de Alejandro apareció, invitada por él. Elena enfrentó a Carlos, eres mi hijastro. En espíritu. Lágrimas fluyeron, ella pidió perdón por las mentiras del pasado. Carlos, conmovido, aceptó. Pero la tensión romántica latente amenazaba. Alejandro propuso, seamos hermanos.
Nada más. Carlos accedió. Pero con dolor. De vuelta en Madrid, Alejandro enfrentó un nuevo desafío: un socio lo traicionó. Filtrando detalles del escándalo para ganar ventaja. Furioso, demandó. Pero el proceso reveló más: el socio era homofóbico. Usando el secreto contra él. Esto despertó a Alejandro, organizó una conferencia de prensa. Declarando: soy gay. Y no me avergüenzo. Las mentiras familiares no definen mi valor. El apoyo llegó de comunidades LGBT. Pero la familia se dividió. Su tío lo repudió públicamente. Carlos, enterado, regresó a Madrid para apoyarlo. Juntos, enfrentaron la tormenta. En una manifestación por derechos LGBT. Marcharon, sintiendo solidaridad. Pero en privado, la atracción resurgió. Una noche, en la villa, se besaron de nuevo. Esta vez, no huyeron. Pagaremos el precio, dijo Alejandro. Carlos asintió: juntos. El costo fue inmediato: Mateo fue acosado en la escuela por rumores. Alejandro lo sacó, optando por educación en casa. La madre los visitó, intentando mediar. Esto destruirá al niño. Alejandro defendió: mejor verdad que mentiras. El conflicto generacional era claro: Elena representaba la vieja España. Ellos la nueva. Mientras el romance florecía en secreto. Las presiones aumentaban. Carlos perdió amigos andaluces conservadores. Alejandro vio su empresa tambalear. En una cena, discutieron: ¿vale la pena? Carlos: el amor siempre lo vale. Pero una traición llegó: Laura, la exesposa, reveló accidentalmente el secreto a un amigo, expandiendo el rumor. Alejandro confrontó a Laura: nos has dañado. Ella se disculpó: quería ayudar. El daño estaba hecho: paparazzis los seguían. Decidieron separarse temporalmente. Carlos volvió a Granada. Alejandro se enfocó en Mateo. La separación amplificó el dolor, cuestionando si sus elecciones eran egoístas. En terapia, Alejandro exploró: soy malo por elegir amor sobre normas. El terapeuta: la moral es gris. Inspirado, escribió una carta a Carlos: volvamos a intentarlo. Con honestidad. Carlos respondió. Regresando. Juntos, enfrentaron a la familia en una reunión. Elena, tras reflexión, bendijo: si os hace felices. Pero el tío organizó un boicot. Alejandro perdió contratos, forzándolo a vender parte de la empresa. El sacrificio era real: riqueza por libertad. Mateo, adaptándose, dijo: quiero a tío Carlos. La sociedad juzgaba. Pero ellos persistían, despertando a una verdad personal. Con el paso de los meses, Alejandro y Carlos navegaron por aguas turbulentas. Su relación un faro en medio de la tormenta social. En Madrid, donde las luces de la noche iluminaban fachadas antiguas, encontraron aliados en comunidades LGBT que los apoyaban en silencio. Sin embargo, cada avance venía con retrocesos. Alejandro, ahora con menos riqueza pero más libertad, reflexionaba sobre las decisiones que lo habían llevado allí.
¿Había valido la pena despedir a Carlos inicialmente? Esa rabia impulsiva había desatado verdades enterradas. ¿Pero a qué costo? Carlos. Integrado en la vida de Alejandro. Cuidaba de Mateo con devoción. Pero las sombras del pasado lo perseguían. En una visita a Andalucía, enfrentó a su familia extendida. Su tía, devota católica, lo rechazó. Esto es contra Dios. Carlos replicó, Dios es amor. No prejuicios. El rechazo dolió, recordándole las presiones sociales que aún atenazaban a España rural. De vuelta, compartió con Alejandro, a veces dudo si somos egoístas. Alejandro, abrazándolo, respondió, el egoísmo sería vivir en mentiras. Un punto de quiebre llegó cuando Mateo, en la escuela nueva, defendió su familia ante bullies. Tengo 2 papás. Y son geniales. Alejandro, orgulloso pero preocupado, lo abrazó. Esto fortaleció su resolución, pero amplificó conflictos. La madre de Alejandro, Elena, evolucionó lentamente, visitándolos más. Veo vuestra felicidad, admitió. Su aceptación fue un triunfo, pero parcial. Aún temía el juicio social. Profesionalmente, Alejandro reinventó su empresa, enfocándose en proyectos inclusivos como viviendas para comunidades LGBT. Esto atrajo nuevos inversores progresistas, compensando pérdidas. Carlos, inspirado, inició un blog sobre experiencias gay en familias no tradicionales, ganando seguidores. Juntos, participaron en paneles, debatiendo matices éticos. ¿Puede el amor trascender lazos sanguíneos sin daño? Sin embargo, una traición final surgió. El tío de Alejandro filtró documentos falsos insinuando incesto. El escándalo resurgió, con medios sensacionalistas atacando. Alejandro demandó por difamación, pero el daño emocional fue profundo. Carlos, herido, cuestionó, ¿seguimos? Alejandro, sí. Porque rendirnos valida sus prejuicios. En corte, ganaron, exponiendo la homofobia del tío. La victoria fue pírrica, familia dividida para siempre. Elena cortó lazos con su hermano, eligiendo a su hijo. Mateo, resiliente, creció entendiendo diversidad. Años después, en una villa más modesta, Alejandro y Carlos reflexionaban. Habían pagado con aislamiento, pero ganado autenticidad. Su amor, forjado en fuego, era testimonio de elecciones controvertidas. ¿Fue correcto priorizar el amor personal sobre las normas sociales y familiares? ¿O debieron sacrificar sus sentimientos por el bien mayor?